En el segundo año de mi enfermedad grave, mi novia de 10 años se desvaneció de repente del mundo. Cuando nos volvimos a encontrar, no esperaba que se hubiera convertido en una gran estrella. Había filmado una película y encontrado un amante con ideales afines, solo me había olvidado a mí. Según dicen, ellos se enamoraron durante el rodaje. Él se enamoró a primera vista del joven con cáncer de la película, pero no pudo recordar que el prototipo de ese joven con cáncer era yo. En la película, el joven con cáncer finalmente no logró sobrevivir. Fuera de la película, yo también estaba cerca del final. Camino al concierto de Clara, el tráfico estaba muy congestionado. Desde 1 kilómetro antes del estadio, ya había seguridad manteniendo el orden. Estaba aplastado entre la multitud, varias veces casi me desmayo por falta de oxígeno. Durante todo el camino apretaba firmemente el collar en mi palma, las puntas afiladas de la estrella de 5 puntas se clavaban en mi mano, apenas manteniéndome consciente. Adrián también había venido. Cantaba en voz baja junto con la música, cuando de repente las fans de la pareja a mi lado gritaron emocionadas. El concierto estaba llegando a su fin. La última canción era la balada más popular de Clara. Cuando llegó al coro, Adrián apareció en la pantalla grande vestido con un traje blanco, de pie junto a Clara que llevaba un vestido de novia blanco, deslumbrando a toda la audiencia. Adrián caminó hacia ella sonriendo. Viendo la imagen de los dos como una pareja recién casada, mi corazón se detuvo. Al siguiente segundo, Adrián se arrodilló frente a ella, sacó un anillo de diamante de su bolsillo. El rostro habitualmente frío de Clara se tiñó de rosa. Frente a Adrián, sus ojos estaban llenos de dulzura, increíblemente tierna. Su voz suave se extendió por todo el estadio. Clara, te dije que te pediría matrimonio cuando tuviera éxito y fama. En mi vida solo he amado a una persona. ¿Te casarías conmigo? Clara lo miró con ojos llorosos, cubriéndose la boca firmemente. Después de un largo rato finalmente habló. Por supuesto que sí. Después de decir esto, Clara se lanzó a los brazos de Adrián. Él la levantó fácilmente y giró varias veces en el mismo lugar. En ese instante, los gritos de alegría parecían querer romper el cielo. La niña a mi lado felizmente agarró mi brazo. Me encanta tanto la película, Amor en el fin del camino, que hicieron. Fue tan conmovedora. Qué bueno que en la realidad estos dos enamorados terminaron juntos. Solo yo estaba pensando, ¿cómo pudo aceptarlo? ¿Cómo pudo aceptarlo sin inmutarse? ¿Cómo pudo? Me tambaleé saliendo de la multitud, corrí hacia un árbol afuera del estadio, me agarré del tronco y no pude evitar vomitar violentamente, mi cabeza entumecida. Un guardia de seguridad se acercó con una botella de agua. Parecía asustado por mi rostro pálido como el papel. Joven, ¿te sientes mal en algún lado? Las lágrimas y el ácido gástrico cayeron juntos. Me limpié la boca torpemente, mi cara completamente roja. No es nada, no es nada. Solo que estoy tan triste que me muero. El hombre no se tranquilizó y se quedó conmigo hasta que lentamente me recuperé. Entonces bromeó. Oye, ¿no serás uno de esos fans obsesionados con Clara? ¿No puedes soportar ver a tu ídolo casarse con otro hombre? No puedes ser fan así. Ella siempre tendrá su propia vida, su propio esposo e hijos. No te obsesiones tanto que no pueda salir. Sostenía la botella de agua en mis manos. Aunque era verano y la noche era sofocante, mis manos temblaban incontrolablemente. No sabía cómo explicar que yo era el novio que había estado con Clara durante 7 años, yo era quien le había prometido pedirle matrimonio, yo era la única persona que ella había amado alguna vez. El hombre me miró en este estado lamentable, suspiró y estaba a punto de decir algo más cuando vomité de nuevo, pero esta vez el suelo estaba cubierto de rojo escarlata. Regresé al hospital a medianoche. Al bajarme del taxi, levanté la vista y vi bajo la tenue luz de la calle una figura delgada vestida de blanco, con una silla de ruedas negra frente a ella. Sofía no sabía cuánto tiempo había estado esperando en la puerta, con expresión algo severa mientras jugaba con su teléfono. Cuando me vio, inmediatamente apagó la pantalla y caminó hacia mí con determinación. Dijiste que solo saldrías 3 horas. Te ayudé a ocultárselo al director, Diego, y otra vez no cumples tu palabra. La miré aturdido. Tal vez mi rostro no se veía bien. Cuando Sofía llegó frente a mí, se quedó inmóvil por un momento y instintivamente preguntó, ¿por qué tienes los ojos rojos? ¿Has estado llorando? Su pregunta permitió que mi tristeza y dolor encontraran una salida. Cuando hablé, mi voz era tan ronca que no parecía la mía. Hoy vi a Clara. Se va a casar. Sofía me miró con ojos algo perdidos. Sofía era la única persona que conocía mi relación con Clara. Durante mi enfermedad, Clara desapareció varias veces. La primera vez que desapareció, Sofía se burló. Estás en este estado y aún piensas en el amor. ¿Y si ella simplemente decidió no aparecer más? Yo refuté obstinadamente.
no será así. Clara no es esa clase de persona. La conozco muy bien. Es imposible que me deje en un momento como este. Sofía golpeó la cabecera de mi cama con los dedos. Su sonrisa era fría, llena de sarcasmo. Esta es la unidad de cuidados intensivos. Incluso familias unidas por sangre pueden volverse enemigos por dinero, ¿qué más una pareja de novios? No quise prestar atención a sus prejuicios, solo tomé en silencio la medicina que me dio. Viendo mi actitud fría, ella me miró con cierto descontento antes de irse con resignación. Pero al día siguiente Sofía fue desmentida. Al amanecer, unos golpes urgentes en la puerta despertaron a Sofía, que estaba de guardia nocturna. Me describió que pensó que era algún mendigo que había llegado al hospital. Clara llevaba una camiseta vieja y un chaleco de obra, tanto la ropa como su cabello estaban llenos de barro y polvo. Mirándome con algo de vergüenza a través del vidrio de la UCI, le dijo a Sofía: estos días trabajé algunos trabajos temporales para reunir dinero para los medicamentos. Ya lo pagué. Mientras hablaba, Clara sacó de su bolsillo algunos billetes arrugados, tartamudeando un poco: todavía tengo algo de dinero. Doctora, cuando no esté, por favor cuide bien a mi pequeño Diego. Definitivamente no nos atrasaremos con los pagos médicos. Sofía guardó silencio por un momento, luego dijo secamente: no te preocupes, él es mi primer paciente grave. Definitivamente no lo dejaré morir así. Más tarde, Sofía vio el nombre de Clara en la lista de voluntarios para pruebas de medicamentos del hospital. Cuando llegó a la puerta del laboratorio, Clara ya estaba haciendo fila para donar sangre. Sofía rápidamente la detuvo: ya ayudé a Diego a solicitar una subvención del departamento de caridad del hospital. No necesitas hacer esto. Clara levantó la vista, sus pupilas desenfocadas, sus labios sin color. La fábrica ha estado retrasando el pago. Tengo miedo de que no sea suficiente. Sofía revisó la mochila de Clara y descubrió que había más de un formulario de inscripción para voluntarios. No era la primera vez que hacía esto. Con rostro frío, Sofía llevó a Clara ante mí. Nos vio llorar abrazados y luego la regañó: él está enfermo. Si tú también te derrumbas, ¿quién lo cuidará? Tomé el rostro de Clara entre mis manos, mi pulgar acariciando suavemente el rabillo de sus ojos, queriendo borrar la tristeza de sus ojos. Medio mes de trabajo intenso había llenado sus ojos de venas rojas, pero su mirada se mantenía fija en mi rostro, tan seria que no podía ver a nadie más que a mí. Realmente quería estar enfermo en su lugar. Por primera vez no pude controlarme, las lágrimas cayeron instantáneamente. Mi palma acarició íntimamente su pequeño rostro. Definitivamente me pondré bien. Más tarde Clara le prometió a Sofía que no volvería a ganar dinero a costa de su cuerpo y vida, luego se fue apresuradamente a trabajar. Después de que se fue, Sofía se quedó junto a mi cama mirando las manzanas peladas en la mesita de noche y la sopa de pollo que Clara había traído, en silencio por un rato. Siempre había sido muy exigente con la comida, solo cuando Clara cocinaba podía comer un poco más. Desde que me enfermé, había perdido aún más el apetito. Para evitar que perdiera peso demasiado rápido por la quimioterapia, aunque trabajara hasta altas horas, Clara venía al hospital a usar la cocina de la cafetería para prepararme la comida del día siguiente. Varias veces la vi quedarse dormida de pie. Me dolía el corazón y le dije que la comida de la cafetería también era deliciosa. Clara me miró muy seriamente: no te preocupes, solo cuando te veo bien puedo estar tranquila. Finalmente Sofía tuvo que admitir: Clara es una buena persona, tiene suerte. Mi nariz estaba muy congestionada, mis palabras sonaban roncas y desagradables. Solo pude abrir mi teléfono para mostrarle a Sofía las tendencias de hoy. Sofía tocó el primer video sin bajar el volumen a tiempo. Una voz familiar y clara sonó desde el altavoz de mala calidad, algo distorsionada. Clara hablaba con tono gentil y sonriente: todos saben que mi cerebro sufrió algunas lesiones, así que olvidé muchas cosas. Durante un tiempo parecía vivir en un abismo, cada día en un estado de confusión, siempre sentía que estaba buscando vida. Cuando conocí a Adrián, finalmente sentí que realmente existía. Sofía inmediatamente cerró el Weibo, se apoyó en la ventana y respiró profundamente: tal vez te equivocaste de persona. Él no es para nada la Clara que conocías. Solo considera que murió afuera. Sabía que Sofía quería consolarme, pero ¿cómo podría haberme equivocado? Clara tenía una cicatriz en la palma de cuando se cortó con una máquina trabajando, y en su cuello, en el mismo lugar que yo, tenía un lunar idéntico. Y esa expresión y mirada cuando se concentraba en amar a alguien, todo me era infinitamente familiar. Después de mucho tiempo, mi teléfono de repente sonó. Sofía se volvió para mirarme. Del otro lado llegó la voz del guionista: Diego, ¿cómo te sientes últimamente? Gracias a ti,
nuestra película ganó un premio. Te estoy muy agradecido. El canal de películas quiere hacer un documental detrás de cámara sobre esta película. El actor principal Adrián siempre ha querido conocerte personalmente, así que mañana nuestro equipo creativo vendrá con los oficiales del canal a visitarte al hospital. Decidimos donar todas las ganancias de este documental para ti. Por favor no te niegues, ¿está bien? Era el guionista de Amor en el fin del camino. También había sido paciente frecuente en este hospital. Tenía depresión severa y ansiedad. Después de tomar medicina se sentaba en los bancos del jardín perdida en sus pensamientos. Cada vez que me derrumbaba emocionalmente por no poder encontrar a Clara, me escondía de Sofía y me sentaba en el jardín por largo tiempo. En ese momento necesitaba desesperadamente a alguien que pudiera escucharme. Solo que no esperaba que ella tomaría la historia de un paciente de cáncer que perdió a su amada y la convertiría en un final abierto casi perfecto. Mucho menos esperaba que la protagonista fuera Clara, quien fue descubierta por un cazatalentos después de perder la memoria en un accidente automovilístico. El destino era tan caprichoso. Mordí fuertemente mi labio inferior, mi mente llena de pensamientos. Solo de pensar que pronto volvería a ver a Clara, y a su futuro esposo Adrián, sentía mi corazón desgarrándose. El guionista del otro lado seguía apelando a mis emociones, tratando de convencerme de aceptar, pero no escuché ni una palabra. Al final solo murmuré un y colgué. Clara y yo éramos huérfanos, siempre habíamos dependido el uno del otro, nunca nos habíamos separado por más de 3 días, pero desde que ella desapareció hasta que la vi de nuevo en televisión habían pasado 3 años. Realmente la extrañaba mucho. Al día siguiente esperé junto a la ventana de la habitación del hospital. No sé cuánto tiempo pasó antes de ver a un grupo de personas entrar al hospital en masa. Me volví, mirando a Sofía con algo de pánico, lamiendo mis labios secos. ¿Me veo extraño así? La noche anterior ella me había comprado un gorro de punto con peluca, fue al centro comercial a elegirme un lápiz labial apropiado para hombres, e incluso pidió a las enfermeras del departamento de hospitalización que me aplicaran base. Por la mañana Sofía también trajo un ramo de jazmines fragantes y los puso en el florero junto a mi cama. Le pregunté, ¿qué significa esto? Su expresión se volvió algo antinatural. Solo que los jazmines se ven bien. Viendo en el espejo como mi rostro originalmente gris recuperaba color poco a poco, mis ojos se enrojecieron inmediatamente. Sofía me contempló por un momento, luego de repente levantó la mano para arreglar la peluca en mi sien. Su tono hoy era especialmente suave. No te ves extraño, te ves muy guapo. No tengas miedo, estamos aquí contigo. Cuando Sofía terminó de hablar, sus dedos aún se quedaron a 1 centímetro de distancia de mi rostro. De repente la puerta fue empujada y abrió. Retrocedí con pánico hacia la cama, viendo la multitud que se agolpaba, sintiendo como si alguien me estuviera estrangulando, con dificultad para respirar. Sofía reaccionó, inmediatamente me ayudó a sentarme en la cama con una mano mientras con la otra me daba palmaditas en la espalda. Después de unos minutos me recuperé, descubriendo que la cámara ya tenía la luz roja encendida. El guionista dijo sonriendo, Diego, tú y la doctora Sofía siguen siendo como los recuerdo, no han cambiado nada. Instintivamente miré hacia las 2 personas detrás de él. Clara y Adrián estaban parados hombro con hombro. Aunque no había contacto íntimo, tenían una atmósfera íntima que otros no podían penetrar. Adrián sonrió ligeramente y caminó lentamente hacia mi cama. Hola Diego, siempre quise venir a verte. Finalmente te conocí hoy. Eres aún más guapo de lo que vi en el teléfono. Incluso con una simple camiseta blanca y jeans, te ves fresco y radiante como el sol. Me sentí avergonzado, no me atreví a levantar la vista para mirarlo. Si Adrián era un girasol en plena floración, yo, que había luchado contra la enfermedad durante años, ni siquiera era hierba marchita, era solo barro feo bajo sus pies. Adrián directamente puso su brazo alrededor de mi hombro, como un viejo amigo de muchos años. Diego, ¿viste nuestra película? Bajé los ojos y dije en voz baja, la vi muchas veces. Para interpretarte bien, fui especialmente al departamento de hospitalización a observar durante medio mes, e incluso hice dieta por más de medio mes. Adrián miró mi muñeca que se asomaba por la manga ancha y dijo sonriendo, con tu constitución que no engorda sin importar cuánto comas, definitivamente no entiendes cuánto te envidiaba en ese momento. Me sentí algo incómodo, aparté la cara y metí las manos bajo las sábanas, no queriendo que Clara viera mi apariencia esquelética. Clara vio mi expresión y caminó al otro lado de la cama. Hola Diego, soy Clara. Hace unos días Adrián y yo fuimos al templo del rey de la medicina a pedir un amuleto de protección. Espero que te recuperes pronto. Cuando te cures, espero que puedas venir a la boda de Adrián y Mía. Su voz era muy suave, increíblemente tierna, como si temiera molestarte.
pero mientras más así era, más Roma se volvía la navaja que caía en mi corazón, más me torturaba. Varias veces mis labios se movieron, queriendo contarle nuestra relación, pero no pude decir una palabra. Clara sacó un pequeño amuleto de su bolsillo, se veía plano y bien cuidado, sin siquiera dobleces. El guionista la miró y de repente dijo: Diego, ¿sabías que cuando Clara escuchó tu historia, al día siguiente donó todo su salario de la película al hospital? En ese momento aún estaba en juicio con su compañía anterior, sin un centavo, incluso debía varios millones. Tanto el director como yo le aconsejamos que primero cuidara su propia vida, que después de hacerse famosa tendría oportunidades de ayudar. Pero ella insistió en donar. Dijo que cada vez que veía las partes del guión sobre ti, no podía evitar sentir dolor de corazón, por eso pudo actuar excepcionalmente bien. Incluso el director no pudo evitar decir que Clara es una muy buena chica. Ella siempre ha sido buena con todos, lo que me hace sentir aún más reacio a dejarla ir. Clara no lo negó. Me miró: tú me lograste. Debería agradecerte. Guardé silencio por unos segundos, levanté la mano para tomar el amuleto que Clara me ofrecía, presioné mis labios y suavemente lo puse en la mesita frente a mí. Notando su mirada algo compasiva, me di cuenta de que mis manos temblaban incontrolablemente. Adrián de repente habló: Diego, cuando te cases con la doctora Sofía, también invítanos. No entendí lo que quería decir. Adrián continuó con melancolía: cuando vi este guión me emocioné tanto que inmediatamente acepté el papel, porque envidiaba mucho tu amor de toda la vida con Sofía. Esperaba poder tener también un amante que nunca me abandonara, siempre firme y sincero. Pensé que nunca en mi vida conocería a alguien tan bueno. Por suerte tu historia me permitió conocer a Clara. Escuché que eres fan de Clara, así que especialmente traje su foto firmada para darte. Sonrió mientras tomaba la foto de su asistente. Era una foto de él con Clara. En la foto Clara hacía una mueca a la cámara, Adrián la miraba a su lado, sonriendo, inclinándose como si fuera a besarle la mejilla. Mirando esta foto, gradualmente dejé de escuchar lo que Adrián decía. Un zumbido estridente de repente resonó en mis oídos. Sofía se dio cuenta de que algo andaba mal, se abrió paso desde la esquina y agarró firmemente mi muñeca. Elevó su voz, sonando algo fría: lo siento, no he visto su película, no entiendo su procesamiento artístico. Diego es mi paciente, espero que no traigan cosas de la película a la realidad. Él necesita descansar. Si no hay nada más de qué hablar, terminen pronto. Sofía miró hacia el guionista y director detrás de la cámara: ¿hay algo más que preguntar? El equipo de filmación se miró entre sí, luego el presentador comenzó a hacer algunas preguntas rutinarias. Durante este tiempo Clara se sentó en una silla al lado, mirándome atentamente, pensativa. Cuando la entrevista estaba llegando a su fin, el presentador me preguntó si tenía algún deseo. Reuní valor para hacer contacto visual con Clara. Enfrentando la sorpresa en su mirada, dije suavemente: quiero hablar con ella, decir algunas palabras. Sofía pidió que la mayoría del personal se retirara de la habitación alegando que no era apropiado tener tanta gente en una habitación de hospital. Solo quedaron el camarógrafo, Clara y Adrián. Mirando las manos entrelazadas de los dos, cada palabra que decía me costaba trabajo respirar. Clara, tengo mucha curiosidad sobre cómo pasaste ese tiempo cuando perdiste la memoria. Clara se quedó ligeramente aturdida. Desperté en el hospital. La primera persona que vi fue un cazatalentos. Él pagó mis gastos médicos, me ayudó a encontrar un lugar donde vivir, a reponer mis documentos de identidad. Pero no podía recordar qué hacía antes, así que confundida firmé un contrato con ellos. No sé por qué, en ese momento solo tenía un pensamiento en mente: quería ganar dinero. Pero en ese tiempo tuve bastante mala suerte. Me esforcé desesperadamente aceptando papeles, presentaciones comerciales, corriendo a programas de variedades, pero al final solo ganaba 3,000 al mes. Cuando fui a la compañía me enteré de que habían firmado un contrato de 10 años conmigo. Si lo rompía, tenía que pagar 20 millones en compensación. Ese tiempo fue simplemente. Clara sonrió amargamente, lo que hizo que mi corazón se contrajera dolorosamente. ¿Cómo se siente perder la memoria? Es como si fueras una persona sin pasado. Todo es extraño. Solo ocasionalmente en sueños recordaba fragmentos del hospital, como si siempre hubiera alguien llamando mi nombre. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera como un tambor. Abrí la boca, sintiendo un impulso creciendo en mi pecho. Clara, en realidad yo soy. Los ojos de Adrián se fijaron intensamente en mí. Al verme hablar, inmediatamente me interrumpió, cortando las palabras que casi se me escapan. Diego, escuché que eres fan de Clara. Al verla con estos logros, debes estar muy feliz por ella, ¿verdad? Me quedé aturdido por un momento, luego asentí lentamente.
Clara no notó mi expresión algo frenética, parecía sumergida en sus recuerdos. Solo se despertó cuando Adrián la abrazó suavemente. Clara giró la cabeza ligeramente para mirar a Adrián, su mirada tierna y sutil, con amor contenido fluyendo en sus ojos. Después filmé Amor en el fin del camino. El director me ayudó a encontrar un abogado para demandar a mi compañía anterior, e incluso encontré a mis padres biológicos. Después de conocer a Adrián, mi vida se volvió afortunada. Luego me miró. En realidad, también tengo muchas ganas de escuchar tu historia. Tú y la doctora Sofía no son amantes, ¿verdad? Mi historia. Mi garganta se sentía áspera, no sabía cómo contarle nuestra historia. Mi historia en realidad fue embellecida por ustedes. No tiene nada de interesante, solo que una vez hubo alguien que me amaba mucho, y yo también la amaba mucho, pero después ella desapareció. Clara frunció ligeramente el ceño. ¿Has pensado en buscarla? Ella y yo somos iguales, ambos somos huérfanos sin padre ni madre. El orfanato de antes ya cerró, la directora se jubiló y se fue a otra ciudad. Aparte de mí, ya no hay nadie más que me recuerde. Además, ella y yo solo éramos novios, no tenía el derecho de reportar su desaparición a la policía. Varias veces fui a la estación de policía, solo me compadecían y me decían que fuera fuerte, que en el futuro conocería a mejores personas. Bajé la cabeza. Mi nariz se volvió ácida. Solo yo sé que nunca habrá alguien mejor que ella. El camarógrafo detrás de la cámara notó mis emociones fluctuantes y preguntó, ¿puedes decirnos cómo se llama? Te ayudamos a buscarla. Permanecí en silencio, el impulso de confesar aún daba vueltas en mi garganta como una espina que me pinchaba dolorosamente el pecho. Miré a Adrián abrazando la cintura de Clara, mientras Clara tenía una sonrisa tranquila y serena en su rostro, esa felicidad más real que cualquier actuación. Adrián habló oportunamente para detener la conversación. Ya. Olvidemos las cosas del pasado. De ahora en adelante solo queda la felicidad. Clara, siempre estaré contigo. Se volvió hacia mí sonriendo. Diego, espero que te recuperes pronto. Si necesitas algo, puedes decírselo a mi asistente, te ayudaré. Nos vamos a casar muy pronto. Gracias a tu historia pudimos conocernos. ¿Puedes darnos tu bendición a Clara y a mí? Las palabras de Adrián me obligaron a destrozar todo lo que quería decir y tragármelo. Enfrentando la mirada preocupada de Clara, respiré varias veces antes de poder hablar lentamente. Les deseo. Aguantando olas tras olas de sensación de asfixia desde mi corazón hasta mi cerebro, usando toda mi fuerza logré emitir sonido. Les deseo que sus días futuros sean pacíficos y felices, que logren todo lo que desean. Amaba a Clara, ¿cómo podría decir palabras deseándole felicidad amorosa con otro hombre? Después de que se fueron, me di cuenta de que mi boca sabía a óxido. Mientras hablaba antes, había mordido mi lengua por los nervios. Sofía entró desde afuera de la habitación. Me miró con una pequeña sombra oculta en sus párpados. ¿Por qué no le dijiste directamente? Enterré mi rostro en las sábanas. Estar conmigo solo sería una carga para Clara. Finalmente tiene un futuro brillante y resplandeciente. No puedo ser tan egoísta como para arrastrarla de vuelta al abismo. Solo quiero que sea feliz, eso es suficiente. Desde esa entrevista, cada día y noche veía los programas de Clara y sus actuaciones. Mi cuerpo empeoraba cada vez más. Como no había otra opción, Sofía venía a confiscar mi teléfono a las 10 de la noche todas las noches. Aún así, tenía insomnio hasta el amanecer varias veces. Después de los exámenes, Sofía frunció el ceño y tomó mi reporte médico para consultar con los veteranos de su departamento y sus profesores. Las enfermeras que venían a cambiar mis medicamentos parecían querer decir algo pero se contenían, dejando un puñado de cerezas lavadas en mi mesita de noche antes de irse. Cuando le preguntaba a Sofía qué pasaba, por qué no venían, ella siempre me decía tranquilamente que no era nada, que no me preocupara. En las siguientes noches, la oficina de Sofía permanecía iluminada toda la noche. Secretamente vi los papeles que ella escondía, llenos de escritura densa que no podía entender, sintiendo una preocupación sin precedentes en mi corazón. Cuando recién me enfermé, tenía mucho miedo. Temía que siendo tan joven, con tantas cosas que quería hacer sin completar, tuviera que irme. Pero ahora la muerte tal vez sería el mejor final para mí. Un mes después, el canal de películas lanzó la versión editada final. No esperaba que mi nombre algún día apareciera en las tendencias, el final imperfecto de Diego. Cuando entré al tópico me enteré de que una cuenta de marketing con 1 millón de seguidores había editado mi vida y palabras en forma de carta de despedida, volviéndose viral por ser demasiado desgarrador. También había compañías empujando esto desde atrás. Los internautas decían que Clara actuaba demasiado bien, tanto que mi mirada hacia Clara era increíblemente conmovedora,
como si a través de ella estuviera viendo a un amante que se había ido. Así que espontáneamente comenzaron a buscar en los comentarios a la persona de la que hablé. Pensé que había dicho lo suficientemente poco, lo suficientemente contenido, pero aún así alguien descubrió en qué hospital estaba. Algunas personas dijeron haber visto a una chica esperando frente a mi habitación. Temía que su curiosidad rompiera mi paz actual, más aún temía que Clara supiera la verdad. Si lo supiera, probablemente se sentiría culpable toda su vida por mí. Pero yo estaba a punto de morir, no quería que ella sacrificara el resto de su vida por mí. Así que registré una cuenta y dejé un comentario bajo el canal de películas, pidiendo a todos que dejaran de buscar quién era esa persona. Dije que ya no quería saber, que no me importaba, solo esperaba que la gente no usara recursos públicos por mí, pero mis palabras se convirtieron en aún más simpatía de los internautas hacia mí. Finalmente se subieron fotos a internet, una silueta borrosa y un perfil en el corredor del hospital. Una enfermera de nuestro hospital del turno nocturno reflexionó en su cuenta secundaria de Weibo: en los corredores del hospital he visto gente que abandona a su pareja gravemente enferma sin mirar atrás, y también he visto a alguien cuidando a su novio junto a su cama en las profundidades de la noche, sin separarse ni por un momento. Siempre lloro por el amor sincero. Algunas personas se dieron cuenta de que esa silueta les resultaba familiar, como si la hubieran visto antes. Siguieron comparando contornos, excavando detalles, siguiendo pistas, hasta que finalmente en las fotos promocionales de Amor en el fin del camino descubrieron una imagen. La silueta de Clara parada en el corredor del hospital se veía conocida. Luego descubrieron que el rostro joven de la chica, su contorno era extremadamente similar al de Clara. Rápidamente cancelé mi cuenta de Weibo, esperando poder alejarme de los dramas de internet mientras aún viviera. Sin que Sofía lo supiera, fui a buscar al director del departamento y le dije que quería salir a viajar para relajarme. El director tenía cabello canoso, empujó suavemente sus lentes hacia arriba, parecía bondadoso y gentil. Sofía dice que definitivamente debe curarte. Por ti, incluso pospuso ir a estudiar a Alemania. Ella es mi mejor estudiante, se esfuerza tanto. Normalmente no debería dejarte andar por ahí, pero creo que salir a caminar sería beneficioso para tu condición. Así que arrastrando mi maleta vacía, después de quitar la tarjeta SIM, me preparé para tomar el tren verde hacia la costa, pero a mitad de camino un auto me bloqueó el paso. La persona en el auto llevaba lentes de sol de marca de lujo, solo mostrando la mitad inferior de su rostro, pero aún así lo reconocí inmediatamente como Adrián. El asistente de Adrián me invitó a subir al auto. Me quedé parado en el mismo lugar por mucho tiempo sin moverme, hasta que Adrián curvó los labios en una sonrisa. Aunque estaba sonriendo, su expresión no era para nada tan brillante y clara como de costumbre, sino que tenía una sensación de distancia muy pesada. Sé que tu novia es Clara, ¿te importaría hablar conmigo? Me moví ligeramente y finalmente subí al auto. El auto condujo por más de una hora hasta llegar a los suburbios. Solo entonces Adrián se volteó. No dijo nada. El asistente y el conductor se bajaron por su cuenta, dejándonos solos a los dos en el auto. Él me examinó de arriba abajo a través de sus lentes de sol. Lentamente comencé a hablar: en realidad escuché tu nombre hace mucho tiempo. Cuando el equipo de Amor en el fin del camino terminó de filmar, Clara se emborrachó y durmió en mis rodillas. Apretaba fuertemente mi mano, pero seguía pronunciando dos palabras con su boca. Más tarde, cuando hablé con el guionista, pude conectar tu nombre con esas palabras, pero seguía fantaseando que tal vez solo era alguien con el mismo nombre. Tan pronto como hablaste supe que te referías a Clara. ¿Sabes cuánto miedo tengo? ¿Le dirás la verdad? Deberías entenderla mejor que yo. Si ella supiera que traicionó a su antiguo amante y se enamoró de ti, definitivamente se sumirá en un dolor sin fin. Mientras hablaba, Adrián se quitó los lentes de sol. Noté que tenía ojeras oscuras y obvias, su estado no era tan perfecto y refinado. Cuando conocí a Clara por primera vez, tenía insomnio severo. En el set a menudo estaba terriblemente silenciosa, no hablaba con nadie. Solo cuando se hablaba de música sonreía un poco y decía algunas palabras más. Sé que no entiendo de música, no la entiendo a ella, pero estaba dispuesto a acercarme a ella. Sé que ella me ama porque interpreté tu papel, lo que le recordó a ti. Pero yo la amo, nunca fue como dicen los fans, que nos enamoramos durante el rodaje. Nunca me había tomado en serio a alguien así. Siento que mi amor por Clara no es menor que el tuyo. Cuando Adrián dijo la última oración, su volumen se elevó por la emoción. Estaba tan histérico, su voz como una navaja afilada, cada palabra me apuñalaba dolorosamente. Lo miré en silencio, sintiéndome mareado y como si mis sienes fueran golpeadas puño tras puño. Había espiado el foro de fans de la pareja Clara Adrián.
En los posts destacados había un largo beibo con muchos likes. Esa bloguera tenía una escritura delicada y vívidamente describía el amor que Adrián había dado a Clara. Cuando se conocieron por primera vez, Clara era solo una novata desconocida, mientras que Adrián ya era un ídolo popular. Él no temió que su carrera fuera arruinada, reveló sin miedo su relación, incluso ayudó a Clara a pagar la multa por romper contrato, y fue criticado por mucho tiempo por ser obsesivo con el amor. Hasta que Clara se volvió increíblemente famosa por Amor en el fin del camino, sus propias composiciones se volvieron virales en toda la red, su estatus ya había superado al de Adrián, pero los dos no se separaron por sus carreras ocupadas. La propuesta en el concierto fue la mejor respuesta de Clara a esta relación. Se dieron mutuamente seguridad, probaron su amor en las aguas turbias del mundo del entretenimiento. La bloguera finalmente dijo que si Adrián y Clara se separaran, ya no creería en el amor verdadero. Ese artículo era impactante palabra por palabra. El amor de Adrián era profundo hasta los huesos, haciendo que mi pasado con Clara pareciera cada vez más insignificante. Si realmente lo separara, me convertiría en un pecador de la historia. Incluso pensé que tal vez Dios había arreglado un accidente automovilístico para que Clara perdiera la memoria, para permitirle deshacerse de mí, esta carga, sin culpa alguna y encontrar a alguien mejor. Nos miramos el uno al otro sin palabras. Finalmente Adrián se volvió a poner los lentes de sol, cubriendo sus ojos enrojecidos. Ya pagué para suprimir esas cosas en internet. Clara está filmando en el set recientemente, aún no sabe de estos asuntos. Pero si quieres revelar tu relación con Clara, no puedo detenerte, tampoco haré nada ilegal. Por la forma en que miraste a Clara ese día, sé que aún la amas, por eso tuve hostilidad hacia ti en ese momento. Puedo disculparme contigo, incluso puedo arrodillarme y suplicarte. Haré cualquier cosa que me pidas. Pero si realmente esperas que ella esté bien, entonces entierra esas cosas en tu corazón. Tenía razón. Incluso si revelara mi identidad y le dijera a Clara que yo era su novio, ¿de qué serviría? La opinión pública solo favorecería a Adrián, porque su amor era tan grande y desinteresado, haciéndome parecer una rata en las alcantarillas. Fue él quien sacó a Clara del abismo. Todos fueron testigos de eso. Y Clara solo sería arrastrada hacia abajo por mí, arruinando su futuro. Ella era una persona tan gentil y tierna, si supiera la verdad, solo se desgarraría entre Adrián y yo. Escuché que también quiere salir a caminar. Adrián guardó silencio por mucho tiempo, luego sacó de su bolsa un papel firmado pero sin cantidad escrita y lo puso en mis rodillas. No sé a dónde quieres ir, yo rara vez viajo, así que no puedo recomendarte nada. Considera que te invito a un viaje. Después de que mejore tu estado de ánimo, regresa y trata tu enfermedad adecuadamente. No te preocupes por los gastos médicos, puedo conseguir los mejores doctores. No es necesario, lo interrumpí suavemente. No necesitas sentirte culpable hacia mí o querer compensarme. Pude sentir que la respiración de Adrián se detuvo ligeramente. En ese momento, tal vez ya se sentía desesperanzado, pero me recosté cansado en el respaldo, cerrando los ojos, sintiéndome completamente sin fuerzas, solo queriendo dormir bien. Adrián varias veces puso sus dedos frente a mi nariz, como si temiera que hubiera muerto. Solo cuando sintió mi respiración débil suspiró aliviado. Después de mucho tiempo, finalmente moví mis dedos. ¿Puedes pedirle a alguien que me lleve a dar una vuelta? Hay un lugar al que definitivamente debo ir. Cuando el auto lentamente entró al pueblo ya era casi de tarde. El crepúsculo tiñó el cielo de rojo, el atardecer doró las montañas distantes con un borde dorado. Adrián me vio caminar sin mirar atrás, dudó por unos segundos, también queriendo seguirme. Silenciosamente me volví para mirarlo y sonreí. No te preocupes, no me suicidaré, tampoco hay necesidad de suicidarse. Señalé hacia una pequeña casa de techo rojo en la cima de la montaña. Este es el orfanato donde Clara y yo vivíamos antes. También es el único recuerdo que me queda de ella. Ahora solo yo lo recuerdo. Esto es todo lo que me queda. Por favor no vengas a molestarme más. Adrián se quedó aturdido por un momento, finalmente apartó la cara. Su voz era muy suave, ya empapada. Lo siento, no presté atención. Había llovido la noche anterior en las montañas, el suelo estaba lleno de lodo. Caminé paso a paso por el sendero lleno de baches, ya había gastado toda mi energía. En realidad antes tenía bastante buena condición física, era Clara quien era delicada y pequeña. Cuando éramos pequeños, la escuela estaba al pie de la montaña, el orfanato en la cima. Nosotros los niños teníamos que bajar la montaña antes del anochecer todos los días, y cuando regresábamos al orfanato ya era medianoche. Cada vez que llegábamos a media montaña, Clara actuaba mimosa y me pedía que la cargara. Yo siempre sonreía y me agachaba frente a ella, lentamente cargándola de vuelta al orfanato. Así todos los días,
año tras año. Pensé que con mi condición física actual colapsaría después de escalar 20 metros, pero inesperadamente aguanté hasta el final, casi usando manos y pies para llegar a la cima de la montaña. El orfanato había estado abandonado por mucho tiempo. El candado de la puerta principal ya estaba podrido, se rompió con un ligero golpe. Empujé la puerta para entrar, siguiendo mis recuerdos a través del corredor del primer piso, caminando lentamente hacia el ático. En el rincón del ático, aún estaba pegado un dibujo de mi infancia. En el dibujo había una casa grande, con dos figuras de palitos paradas frente a la puerta. Llegué al orfanato cuando era muy pequeño. La directora dijo que cuando me encontraron, estaba completamente rojo, lleno de marcas de quemaduras. Solo pudieron tratarme con medicina china durante años. Hasta que llegué a la secundaria, las cicatrices gradualmente se desvanecieron. Pero para entonces ya había perdido la edad para ser adoptado. Clara era diferente. Cada vez que se abría adopción, se escondía, solo para acompañarme. Pero cuando los amigos eran adoptados uno por uno, ella se escondía sola en el ático a llorar. No sabía por qué otros niños tenían papá y mamá, tenían hogar, pero nosotros no teníamos nada. Cada vez yo la encontraba, hacíamos una promesa con el meñique, garantizando que en el futuro ganaría mucho dinero para comprar una casa grande, darle un hogar que perteneciera solo a nosotros dos. Toqué el dibujo y lentamente me agaché. Las lágrimas dispersaron el polvo encima. El primer hogar de Clara y mío era un apartamento alquilado de 30 metros cuadrados. Un apartamento alquilado. No era grande pero sí acogedor. Todos los días al regresar del trabajo, al pasar por la ventana de la cocina del primer piso, podía oler el aroma de la comida. Clara me esperaba allí. Nos conocíamos desde hacía 20 años, habíamos estado juntos por 7, siempre esforzándonos por nuestro futuro. Cada peso que ganábamos lo ahorrábamos juntos. Cuando logramos ahorrar nuestros primeros 100.000, usé el dinero que ganaba entregando comida por las noches para comprar un anillo de diamante. En ese apartamento de 30 metros cuadrados, bajo la luna y las luces, le propuse matrimonio. Clara, mi trabajo ya está mejorando un poco. Pronto podremos comprar nuestra propia casa. ¿Puedes esperarme un año más? Definitivamente me casaré contigo cuando tenga éxito y fama. Ella miraba el anillo en su dedo anular. Aunque el diamante era tan pequeño que apenas tenía brillo, en mi corazón resplandecía intensamente. Los ojos de Clara se enrojecieron de emoción, sus mejillas también se sonrojaron. Asintió casi sin dudarlo, las lágrimas también cayeron. Creo que recordaré esta escena hasta el día de mi muerte. Pensé que después de sufrir durante 25 años, finalmente las cosas iban a mejorar. Pero poco después, por no tener suficiente educación, fui despedido de la compañía. Apenas terminé de empacar mis cosas cuando me desmayé en el suelo. Me diagnosticaron cáncer. Aunque aún no era etapa terminal, los enormes costos nos aplastaron. Para cuidarme, Clara renunció a su trabajo musical que tanto amaba y cambió a 3 trabajos de medio tiempo al día. De repente recordé una noche de hace mucho tiempo, cuando Clara estaba acostada en mis brazos, bromeando sobre el productor del estudio, diciendo que tenía buena voz y se veía bien, que tal vez podría intentarlo. La rechacé con la excusa de que no me gustaba el mundo del entretenimiento, pero viendo a Clara tan brillante en el escenario, tan hábil, me di cuenta de que tal vez en esa sonrisa de sus labios se escondía más arrepentimiento y resignación. Resulta que desde tan temprano ya estaba siendo una carga para Clara. Qué bueno que ahora había encontrado a sus padres de familia culta, encontrado un amante joven y guapo, tenía una gran cantidad de fans que la amaban y la apoyaban, tenía su propio futuro. Qué bueno que Clara finalmente había tomado su propio camino. Nosotros nunca debimos habernos cruzado. Sin razón aparente comencé a reír. Riendo y riendo, las lágrimas mojaron las flores arrugadas en mis manos. Hasta casi el amanecer regresé a la ciudad. Esta vez Sofía no sabía cuánto tiempo había estado esperándome. Cuando regresé, ella seguía parada en la puerta del hospital esperándome. Sofía estaba bajo la luz de la calle, aún llevaba la camisa blanca que había visto hace 2 días, las mangas arremangadas, el cabello ligeramente despeinado cubriendo sus delicadas cejas, viéndose algo desaliñada. Recordaba que venía de una buena familia y tenía obsesión por la limpieza, nunca la había visto usar la misma ropa 2 veces. Al verme, sus ojos se movieron ligeramente, parecía querer decir algo pero se contuvo, finalmente solo preguntó fríamente, ¿no dijiste que ibas a relajarte? ¿Cómo regresaste tan pronto? ¿Dejaste tu teléfono en la cama? ¿Alguien te llamó? Tomé el teléfono, viendo que el número no tenía nombre guardado, pero había un mensaje de texto. Hola, soy Clara. Lamento mucho molestarte tan atrevidamente. He pensado mucho tiempo, pero aún espero poder ayudarte a encontrar a esa persona de la que hablas. Amor en el fin del camino,
es una obra muy importante en mi vida. Tal vez aún no soy exitosa, pero espero que así como se cumplieron los deseos en la película, también se cumplan los tuyos fuera de ella. Si quieres, puedes llamarme. Este es mi número privado. Este número ya no era el teléfono anterior de Clara. Probablemente después del accidente automovilístico perdió sus documentos de identidad y tuvo que renovar todo. Aún recordaba que ese número era especialmente elegido como números de pareja. Mirando esas palabras, aunque era texto generado por el sistema en negro sobre blanco, aún sentía como si pudiera escuchar a Clara considerando cuidadosamente, con cautela, hablándome con voz suave y baja. Mis ojos se calentaron, instintivamente devolví la llamada. Afortunadamente, nadie contestó después de mucho tiempo. Mi corazón alzado finalmente cayó pesadamente. Sofía me miró, negó ligeramente con la cabeza, agarró mi muñeca y me arrastró hacia la habitación del hospital. Rara vez hablo tanto. Hay un equipo médico en Estados Unidos que se especializa en investigar tu tipo de enfermedad, han logrado avances importantes, ya tienen casos curados. La próxima semana mi profesor y yo iremos allá para intercambios y aprendizaje. En poco tiempo podré curarte. Cuando te cures, podré concentrarme sin distracciones. La voz de Sofía se volvió algo borrosa. Miraba las luces que parpadeaban sobre su cabeza, podía escuchar el alivio y la alegría en su tono. No sé por qué, también quería sonreír, pero la noche anterior pareció haber agotado toda mi energía. Gradualmente dejé de escuchar la voz de Sofía. Ella se detuvo, se volvió para mirarme, sus ojos mostrando algo de miedo y pánico. Era la primera vez que veía a Sofía tan fuera de control. Al bajar la vista, la sangre de mi nariz ya había teñido mi camisa de rojo. Sofía me ayudó a medio cargar a la camilla. Junto con varias enfermeras me empujó hacia la sala de emergencias, tan rápido que me mareé. Sofía agarró fuertemente mi mano, susurrando ferozmente en mi oído: Diego, no te permito dormirte ahora. Estaba algo confundido, no dormí anoche, fui a escalar la montaña. Estoy muy cansado. De repente levanté los ojos para mirarla fijamente. Sofía, ¿crees que me voy a morir? Sofía bloqueó la luz del sol que gradualmente se intensificaba afuera de la ventana, tanto que no podía ver claramente su rostro. Parecía que de repente sus ojos se enrojecieron. Tonterías. Siempre había sido calmada y controlada, era la primera vez que la veía así, la primera vez que la escuchaba decir groserías. Siempre había sido muy buena conmigo, a veces tan buena que no parecía un doctor tratando a un paciente. Quería sonreírle a Sofía, quería preguntarle si tenía sentimientos especiales hacia mí, pero sentía que la diferencia entre nosotros era demasiado grande. Tal vez solo sentía lástima por mí. Parecía que ya estaba exhausto, incluso parpadear me hacía sentir extremadamente cansado. En un estado confuso, Sofía seguía diciendo algo, el timbre del teléfono también sonaba en mis oídos, pero gradualmente no podía escuchar nada. Clara terminó de filmar toda la noche, ya era de día. Al ver las llamadas perdidas en su teléfono, instintivamente primero vio el número encima del de Adrián. Era de Diego. Clara sin pensarlo inmediatamente devolvió la llamada, pero no pudo conectar 2 o 3 veces seguidas. Eran poco más de las 6 de la mañana, tal vez se había dormido de nuevo. Clara solo sentía que desde la entrevista donde vio al verdadero Diego, ese rostro juvenil pálido y refinado no se quitaba de su mente, como una espina en la garganta. Incluso a veces cuando veía a Adrián, sus pensamientos inconscientemente se dirigían hacia esa habitación de hospital que olía ligeramente a jazmín. Durante el rodaje, Clara había desarrollado un nudo profundo en el corazón. Solo leyendo el guión había llorado varias veces por el protagonista masculino, y durante el rodaje no pudo salir del personaje por mucho tiempo. Así que quería ayudar a Diego a cumplir su deseo. Tal vez solo cuando Diego tuviera una vida feliz, ella podría liberarse completamente de amor en el fin del camino y regresar a su propia vida. Como la llamada no se conectó, Clara dudó un momento y le envió un mensaje a Adrián. Inesperadamente Adrián llamó inmediatamente. Su voz estaba algo ronca, como si no hubiera dormido toda la noche. ¿Terminaste de filmar? En unos días podrás terminar el rodaje. Adrián guardó silencio por mucho tiempo. Clara escuchó su respiración fluctuando irregularmente del otro lado del teléfono, pensó que era mala señal. Finalmente la voz de Adrián tembló ligeramente. Clara, quiero hacerte una pregunta. ¿Estar conmigo, aceptar mi propuesta, es porque realmente me amas, o porque filmamos Amor en el fin del camino, y no puedes salir del personaje, o porque te ayudé antes y sientes que debes casarte conmigo para pagarme? ¿Qué pasa? Clara se quedó aturdida. Si no hubiera amor, ¿por qué estaríamos juntos? ¿Puedes distinguir si amas a Adrián como persona o amas ese personaje? Ella originalmente pensó que la respuesta saldría naturalmente, pero después de pensarlo,
Clara descubrió que no sabía cómo responder. Finalmente eligió la forma más simple: te amo. Después de escuchar, Adrián rió entre lágrimas. Los dos hablaron un poco más antes de colgar. Clara se apoyó junto a la cama mirando la foto que llevaba en la mesita de noche. Era una foto promocional de Adrián en Amor en el fin del camino. Para el papel había perdido 10 kilos, vestía el uniforme hospitalario holgado y voluminoso sentado en la cama, viéndose muy delgado y frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Cuando tomaron la foto, justo el director gritó corte. Adrián se volteó para hacer contacto visual con ella. Esta escena fue capturada. Después de tomar esa foto promocional, la primera escena que filmaron fue el protagonista masculino a punto de ser llevado a la sala de operaciones, donde en cualquier momento podría separarse entre la vida y la muerte. Clara abrazó a Adrián, quien aún no le era muy familiar, llorando inconsolablemente hasta que el director gritó corte y se acercó a consolarla. Solo entonces se separaron. Después de esa vez, cada vez que Clara veía a Adrián, sentía algo muy especial y emocionante en su corazón, como si temiera que él se fuera en cualquier momento. Incluso después de terminar el rodaje, Clara seguía pensando en él. Clara miró la foto, sus dedos tocando el rostro de Adrián. Se sintió algo culpable. Desde que había estado ocupada con este nuevo proyecto, Adrián mostraba señales de inseguridad de vez en cuando. Pensó que después de terminar el rodaje, tendría que acompañarlo bien. Después de un rato, Clara apagó las luces y se acostó en la cama, dando vueltas. Aunque su cuerpo estaba muy cansado, no podía dormir de ninguna manera. Sentía como si tuviera una cuerda tensa en su corazón. Recordó una aplicación de sueño que había usado hace mucho tiempo durante su periodo de depresión y ansiedad. Después de descargarla nuevamente, Clara buscaba ruido blanco para ayudar a dormir, pero accidentalmente tocó la función de grabación de sueño de la aplicación. Era una grabación de hace 3 años. En la grabación, su voz tenía un tono lloroso, entrecortado. Diego, espérame, pronto ganaré dinero. Diego, pronto podremos curar la enfermedad. Diego. El teléfono se estrelló contra la alfombra con un sonido sordo. Clara no se dio cuenta, como si todo el mundo se hubiera reducido a la grabación, esa versión desesperada pero obstinada de sí misma, llamando a Diego una y otra vez. Cada palabra era como una aguja al rojo vivo, clavándose ferozmente en sus sienes. No eran fragmentos, no eran imágenes borrosas, sino un torrente arrollador e imparable. Esos años que Clara había olvidado, ese amor y dolor grabados profundamente en la médula ósea, instantáneamente derrumbaron la presa de la memoria. Las tablas frías de la cama del orfanato, la espalda cálida de Diego cuando la cargaba montaña arriba, bajo la luz amarillenta del apartamento alquilado, ese pequeño anillo de diamante, Diego encogiéndose en la cama del hospital pero sonriéndole pálidamente, el aroma del caldo de pollo burbujeando en la olla cuando él dormitaba en la cocina por la noche, y ese miedo desgarrador, viendo a Diego debilitarse día a día mientras ella luchaba con todas sus fuerzas pero nunca podía alcanzar los pasos de la muerte. Un gemido quebrado salió de su garganta. Clara ya no pudo sostenerse más, sus rodillas se aflojaron y cayó de rodillas sobre la alfombra. Su corazón se sentía como si estuviera siendo apretado y destrozado por una mano helada. El dolor intenso la hizo acurrucarse. Las lágrimas se desbordaron, no en un flujo silencioso, sino en un llanto histérico, como si quisiera gritar todas las almas desplazadas de estos años. Diego, Diego. Clara siguió gritando este nombre, su voz tan ronca que era irreconocible. Esa figura pálida y delgada en la habitación del hospital, esa persona cuya mirada estaba llena de una tristeza tan pesada y asfixiante que ella no podía entender. Resulta que no era la mirada de un fan, era la mirada de despedida de un amante. Fue ella quien lo perdió, fue ella quien lo olvidó completamente cuando él más la necesitaba. La enorme culpa y el dolor agudo de perder y recuperar casi la desgarraron. Clara recordó cuando Adrián le propuso matrimonio, su figura corriendo fuera de la multitud. Recordó sus manos temblorosas cuando recibió el amuleto de protección. Recordó cuando le preguntó que se sentía perder la memoria, ese dolor que casi se desbordaba, perteneciente a Diego, no a un fan. Resulta que cada encuentro para él era una tortura lenta. La pantalla del teléfono persistentemente permanecía encendida, detenida en la interfaz del final de la grabación. Clara con manos temblorosas, casi gateando para recogerlo. La pantalla aún tenía rastros húmedos de lágrimas. Miró fijamente ese archivo de grabación, como si fuera el único canal que la conectaba con su pasado. Luego, como loca, marcó el número que no había sido contestado esa mañana. Esta vez ya no fue sin respuesta. Después de una larga espera, una voz femenina fría y cansada se escuchó. «Hola, doctora. ¿Doctora Sofía?» Clara sollozó, apenas pudiendo formar palabras completas. «Soy Clara.
Diego, Diego, ¿cómo está? ¿Dónde está? Quiero verlo ahora mismo. Cada palabra llevaba un llanto incontrolable y urgencia. El teléfono guardó silencio por unos segundos. La voz de Sofía tenía una ronquera tensa. Señorita Clara, parecía darse cuenta de algo, su tono se volvió abruptamente urgente. Está en cuidados intensivos, la situación es muy peligrosa. Falla multiorgánica, ya está en coma. Voy inmediatamente. Clara se levantó bruscamente. La sensación de mareo la golpeó, pero se sostuvo firmemente. Se saltó no sé cuántos semáforos rojos en el camino. Prácticamente irrumpió en el hospital. Sofía esperaba en el ascensor. Se veía extremadamente demacrada, con ojeras pesadas, incluso su bata blanca estaba arrugada. Clara agarró el brazo de Sofía con una fuerza sorprendente. ¿Cómo está? Sofía miró sus ojos rojos y las lágrimas frescas en su rostro. Su expresión era compleja, sorpresa, comprensión, finalmente convirtiéndose en una preocupación pesada. Aún en coma, la falta de oxígeno al cerebro duró demasiado tiempo, además su condición física era muy pobre. Se detuvo, su voz áspera. El equipo de investigación estadounidense contactó a Adrián, lo encontraron a través de las conexiones de su padre. Vieron el historial médico de Diego, están muy interesados, creen que es un caso que pueden intentar dentro de su rango de investigación. Los expertos ya están en el avión. ¿Adrián? Clara se quedó aturdida. Luego una acidez aún más profunda surgió en su corazón. Él sabía. Diego está adentro. Sofía señaló hacia una puerta de aislamiento pesada. Entra a hablarle. Los doctores dicen que voces familiares pueden ayudar. Miró a Clara, sus ojos tenían una súplica desesperada. Llámalo de la manera más familiar para ustedes. Dile que no se rinda. Clara respiró profundamente y asintió vigorosamente. Desinfección, cambio a ropa estéril, cada paso era increíblemente pesado. Empujó la puerta. El olor fuerte de desinfectante y el sonido de los equipos médicos la golpearon. La persona en la cama estaba llena de tubos, su rostro gris como papel. El movimiento de su pecho era tan débil que apenas se podía ver. Solo las líneas saltarinas en el monitor cardíaco probaban la tenacidad de la vida. Sus lágrimas inmediatamente brotaron de nuevo. Este era su Diego, ese hombre que bajo la luz de la luna en el apartamento alquilado, torpe pero seriamente le había puesto el anillo, prometiéndole el futuro. Se acercó suavemente a la cama, cuidadosamente tomó su mano fría. Esa sensación de huesos prominentes hizo que el corazón de Clara se desgarrara. Presionó su mano contra su mejilla llena de lágrimas, se inclinó hacia su oído, usando toda su ternura y fuerza, como incontables veces en el pasado, suavemente lo llamó, Diego. Su voz entrecortada, pero con una familiaridad que atravesaba el tiempo. Diego, soy yo, Clara. He regresado. En el caos sin límites, no sabía qué estaba pasando afuera. Mi conciencia se hundía en una oscuridad infinita y helada, como una roca que se hundía constantemente. El cansancio hasta la médula me tentaba a renunciar a la lucha, a hundirme en la nada eterna. Tal vez así estaba bien terminar. Clara tenía un buen destino. Adrián podía darle todo lo que yo ya no podía dar. Era suficiente. Justo en el borde de la rendición, un hilo de luz débil pero aguda atravesó violentamente la pesada cortina de oscuridad. No era luz visual, sino una sensación, como hace mucho tiempo en las noches sin electricidad del orfanato, cuando Clara temblaba de miedo, agarrando fuertemente el borde de mi ropa, tarareando canciones sin melodía con voz llorosa, esa dependencia y calidez que penetraba el miedo. Luego una voz penetró las capas de obstáculos, con una familiaridad que hizo temblar mi alma, golpeando directamente en las profundidades de mi conciencia. Diego. Esta voz la conocía demasiado bien, la voz de la chica que había llenado mi vida. Diego, soy yo, Clara. He regresado. Clara, era su voz. Me estaba llamando. Diego, ella había regresado, había recordado. Un impacto enorme, como corriente eléctrica atravesando mi conciencia confusa. Había recordado esos recuerdos enterrados en lo profundo de mi corazón, que consideraba tesoros pero que también me rompían el corazón. Había recordado todo. Un deseo de vivir sin precedentes me agarró fuertemente. Tenía que responderle, tenía que abrir los ojos, tenía que verla. No podía. Mi cuerpo era tan pesado, como lleno de agua helada de plomo. No podía moverme en absoluto. Mi conciencia era como estar atrapada en un pantano. Mientras más luchaba, más rápido me hundía. El llanto de Clara estaba justo en mi oído, quebrado, lleno de arrepentimiento sin límites y dolor. Fui yo la idiota, fui yo quien te olvidó. Diego, lo siento. Esos senderos fangosos que caminamos juntos,
bajo la luz amarillenta, el pequeño brillo de diamante en sus dedos, sus grabaciones desesperadas de oración fuera de la UCI. Innumerables fragmentos de imágenes se derramaron, resulta que había recordado todo. Diego, despierta, no te permito irte, ¿me escuchas? Su desesperación y órdenes azotaron como látigos mis nervios entumecidos. Dolor. Sensación aguda y real de dolor llegó desde mis extremidades. No era caos vacío, sino mi cuerpo enviando señales. Mi corazón golpeaba pesadamente contra mis pulmones en el pecho, anhelando aire. Tenía que despertar. En ese momento, otra voz se unió, profunda y reprimida, con una contención y lucha que daba escalofríos. Clara, no hagas esto. Era Adrián. Estaba parado a unos pasos de distancia, sin acercarse, sin separar por fuerza a Clara. Aunque sus puños apretados, los nudillos blancos, las venas prominentes en el dorso de sus manos revelaban el dolor desgarrador en su interior. Su rostro apuesto había perdido todo su brillo, sus labios formaban una línea pálida, en sus ojos se agitaban tormentas de dolor desesperado e indignado, junto con una profunda sensación de impotencia. Su mirada se fijaba mortalmente en la espalda temblorosa de Clara, como si quisiera grabar su silueta en sus huesos, como si cuestionara silenciosamente por qué el destino era tan cruel. Lo recuerdo todo, Adrián. Clara levantó la cabeza, con ojos llorosos pero mirándolo con claridad anormal. Cada palabra golpeaba el corazón de Adrián. Él es Diego, es mi Diego, a quien amé por 10 años, quien me esperó 10 años, y yo lo perdí. Toda mi vida antes de que aparecieras era él. Esa sombra borrosa en mis sueños era él. Esa sensación que mi subconsciente desesperadamente quería agarrar era él. Todo el dolor que sentí en la película era por él. El cuerpo de Adrián se tambaleó violentamente, como si fuera golpeado ferozmente por un martillo invisible. La última chispa de luz en sus ojos se extinguió completamente, reemplazada por una derrota total, casi quebrada. Cerró los ojos bruscamente, su mandíbula tensa como una cuerda, como si luchara contra el torrente emocional a punto de desbordarse en su corazón, ese instinto de querer recuperarla sin importar nada. El tiempo pareció congelarse por mucho tiempo. Adrián muy lenta, muy difícilmente aflojó sus puños apretados. Respiró profundamente, ese sonido de respiración pesado como si cargara una piedra de 1000 kilos. Abrió los ojos, con una mirada casi trágica, miró profundamente a Diego acostado en la cama. En esa mirada había dolor, amargura, finalmente sedimentándose en una aceptación pura y pesada. Luego se volvió hacia Sofía, su voz ronca pero con una determinación desesperada. Doctora, sin importar qué recursos se necesiten, use cualquier conexión. Sálvelo. Todos los gastos corren por mi cuenta. Inmediatamente, después de gritar esta frase, como si hubiera agotado toda su energía, retrocedió tambaleándose un paso, se apoyó pesadamente contra la pared fría, cerró los ojos firmemente. Todo su ser irradiaba una enorme tristeza silenciosa y soledad. Sabía que se había retirado completamente de este amor que una vez pensó que le pertenecía. El esfuerzo de Adrián por salvarme, como una roca masiva lanzada al agua estancada, causó ondas enormes en mi conciencia confusa. El llanto de Clara, sus llamados, la temperatura de su palma, el zumbido de los equipos médicos, todos los sonidos y sensaciones se volvieron extraordinariamente claros de repente. No podía morir. Por Clara, por las lágrimas que provocaba, por esta renuncia pesada pero preciosa de Adrián. Una fuerza poderosa me sostenía, luchando contra el peso aplastante de mis párpados. Un pequeño resquicio, luz blanca cegadora se derramó. Mi garganta seca como lijada, usando toda la fuerza restante en mi cuerpo, finalmente logré emitir una voz débil, casi inaudible. Clara. La persona inclinada junto a la cama se estremeció violentamente, levantó la cabeza abruptamente. A través de ojos llorosos, Clara se encontró con un par de ojos que acababan de abrirse, aún cargados de fatiga por la enfermedad, pero infinitamente familiares, infinitamente enfocados en ella. El tiempo pareció detenerse en este momento. La luz del sol se filtró por las persianas, proyectando manchas cálidas en el piso limpio. El aire estaba lleno del suave aroma reconfortante del desinfectante, junto con una pizca sutil del refrescante aroma de jazmín. Algunas flores blancas simples en el alféizar se mecían suavemente en la brisa. La habitación del hospital estaba muy silenciosa, solo el suave sonido de páginas volteándose. Me recosté contra la cabecera de la cama, aunque mi rostro aún tenía la palidez de alguien recién recuperado de una enfermedad grave, mis ojos ya no tenían esa aterradora sensación de muerte, reemplazada por una tranquilidad perdida por mucho tiempo. El libro de teoría musical en mis manos era algo pesado, pero mirando esos símbolos familiares, sentía una estabilidad sólida en mi corazón. La puerta se abrió suavemente, Clara entró llevando un termo.
Hoy llevaba un vestido simple color beige, el cabello recogido suelto, su rostro sin maquillaje tenía una sonrisa gentil, toda ella bañada en luz solar, como una pintura serena. Estudiando otra vez, caminó hacia la cama, se inclinó naturalmente, un beso con fragancia de jazmín cayó en mi frente. La doctora Sofía dijo que durante el periodo de recuperación debes combinar trabajo y descanso. Su voz era como una pluma acariciando mi corazón. Puse el libro a un lado, tomé su mano, habitualmente acariciando esa cicatriz familiar y tenue en su palma, sonriendo cálidamente. Estar acostado tanto tiempo me volvió perezoso. Leer un poco, ejercitar el cerebro. La miré con ojos brillantes, con una pizca de travesura. Tengo que estudiar rápido, si no, ¿cómo voy a comunicarme con la gran música Clara en el futuro? Clara me miró con reproche fingido, pero sus mejillas se sonrojaron. Abrió el termo. El rico aroma de sopa de pollo llenó instantáneamente el pequeño espacio. Prueba rápido, la cociné toda la mañana. Esta vez prometo que no estará ni muy salada ni muy sosa. Cuidadosamente sirvió una cuchara, sopló y me la acercó a la boca. Obedientemente la bebí, pero mis ojos permanecían enfocados en su rostro, como si nunca pudiera verla lo suficiente. Está realmente deliciosa, dije sinceramente. La calidez de la sopa parecía extenderse hasta mi corazón. La puerta de la habitación fue tocada nuevamente. Sofía entró llevando su bata blanca, con un reporte en sus manos, su rostro mostraba alivio y tranquilidad obvios. Diego, salieron los resultados de tu examen completo más reciente. Me entregó el reporte. Todos los indicadores clave están en rangos normales, los marcadores tumorales continúan negativos. El equipo estadounidense también lo confirmó remotamente. Solo necesitas exámenes regulares y continuar el entrenamiento de rehabilitación. Estás clínicamente curado. ¿En serio? Clara gritó de alegría, sus ojos inmediatamente se enrojecieron, agarró firmemente mi mano con tanta fuerza que pude sentir su éxtasis interior. Mirando esos símbolos y números en el reporte que representaban salud, esa montaña llamada enfermedad terminal que había presionado mi corazón por tanto tiempo, casi convirtiéndose en parte de mi vida, finalmente se derrumbó con estruendo. Respiré larga y profundamente, levanté la vista hacia Sofía, mis ojos llenos de gratitud indescriptible. Doctora Sofía, gracias. Y también, ese nombre llegó a mis labios, cargado de peso complejo y pesado, Adrián. Hubo un momento de silencio en la habitación al mencionarlo. Poco después de que mi cirugía fuera exitosa y fuera transferido a recuperación, Adrián había iniciado una conversación profunda con Clara. Había sido honesto sobre sus miedos e indignación pasados, pero finalmente eligió renunciar completamente, ofreciendo bendiciones sinceras. No solo cumplió su promesa facilitando el tratamiento total del equipo estadounidense, sino que también cubrió anónimamente una porción considerable de los gastos médicos astronómicos. Después se fue discretamente al extranjero para estudiar producción cinematográfica detrás de cámaras. Esta renuncia era pesada y noble, llevando el último orgullo y dolor de un hombre. Sofía sonrió, me dio palmaditas comprensivas en el hombro. Todo pasó. Ahora disfruta bien tu nueva vida. Su mirada se deslizó sobre las flores de jazmín frescas y blancas en el alféizar, luego se posó en Clara, sus ojos gentiles pero serios. Clara, cuídalo bien. Él es un verdadero guerrero. Clara asintió vigorosamente, las lágrimas finalmente cayeron, era pura alegría después de dejar todas las cargas. Después de que Sofía se fue, en la cálida luz solar solo quedamos nosotros dos. La brisa pasó por los jazmines del alféizar, trayendo olas de fragancia sutil. Miré el perfil de Clara mientras cuidadosamente me limpiaba los restos de sopa de la comisura de la boca. La luz del sol danzaba en sus largas pestañas, condensándose en pequeños halos, también iluminando las huellas de lágrimas aún húmedas en las comisuras de sus ojos. Mi corazón se llenó de ternura, también con una emoción indescriptible y un impulso de querer agarrar fuertemente la eternidad después de perder y recuperar. Suavemente tomé su mano en la mía, indicándole que se detuviera. Clara me miró confundida, sus ojos claros reflejando mi imagen. Mi mirada era gentil pero firme, como si hubiera atravesado el túnel del tiempo, regresando a esa noche de luna tenue, donde solo había 30 metros cuadrados pero estaba lleno de amor, por la noche. Mi otra mano, con cierta dificultad pero con una solemnidad casi devota, se extendió hacia debajo de la almohada, buscando a tientas. El corazón de Clara, bajo mi mirada, inexplicablemente aceleró su ritmo. Finalmente saqué una pequeña caja de terciopelo azul marino. La caja estaba muy vieja, los bordes incluso algo desgastados y deshilachados,
testigo del paso del tiempo. Respiré profundamente, lentamente abrí la tapa. Dentro no yacía un anillo de diamante nuevo y deslumbrante, sino ese pequeño diamante de entonces, ese anillo viejo casi imperceptible. Había sido cuidadosamente pulido, reflejando bajo la luz del sol un brillo modesto pero extraordinariamente cálido y firme. Llevaba consigo nuestro punto de partida, todo nuestro amor arduo y nuestras promesas que nunca se desvanecieron. Miré los ojos de Clara que instantáneamente se abrieron como platos, rápidamente llenándose de lágrimas cristalinas. Mi voz era profunda y clara, con un temblor apenas perceptible, pero llena de una fuerza sin precedentes y una solemnidad como roca. Clara, en ese pequeño apartamento alquilado de entonces, la luz de la luna iluminaba tus ojos, te prometí que me casaría contigo cuando tuviera éxito y fama. Me detuve, mi mirada pasó gentilmente sobre ese anillo viejo, luego se hundió profundamente en sus ojos. En ese tiempo pensé que el éxito y la fama eran casas tangibles, estatus y riqueza. Pensé que tenía que esperar a tener esas cosas para ser digno de ti, para cumplir mi promesa, pero estaba equivocado. Después de escapar de la muerte, después de experimentar todo esto, finalmente entendí verdaderamente que mi mayor logro en esta vida no es ningún objeto material. Lentamente tomé ese anillo viejo, brillaba en mis dedos con una luz modesta pero eterna, es estar vivo, estar sano, estar parado aquí. Es después de atravesar 1000 dificultades, finalmente poder ponerte este anillo en tu dedo otra vez con mis propias manos, poder preguntarte personalmente una vez más. Pregunté palabra por palabra claramente, Clara, ¿todavía estarías dispuesta a casarte conmigo? Las lágrimas de Clara brotaron torrencialmente, instantáneamente nublando su visión, nublando el anillo y su brillo modesto, pero permitiendo que ese amor grabado en los huesos y el éxtasis de perder y recuperar se transmitieran con claridad incomparable. Sin una pizca de duda, sin el menor titubeo, asintió vigorosamente con fuerza, acepto, Diego. Siempre he estado dispuesta, sin importar cuántas tormentas haya en el futuro, esta vez nunca más nos separaremos. Mi mano envolvió firmemente sus dedos ligeramente fríos, sintiendo esa pequeña anilla, su toque real en mi palma. El futuro tal vez aún tendría desafíos, pero en este momento nos aferramos a las manos del otro, nuestros corazones llenos del tesoro de perder y recuperar. Ya nada podría separarnos.